Queridos amigos, hoy vamos a hablar sobre las AFP. ¿Qué implican? ¿Cuánto de fondo manejan? ¿Cuáles son los tipos de FP? ¿Cuáles son los tipos de fondo? ¿Cuántas tenemos en el país? ¿Si conviene o no conviene retirar el 25%? ¿En qué invierten las FP? ¿Cuál es el riesgo, la rentabilidad y el nivel de liquidez que nos ofrecen este tipo de fondo, etcétera? Entonces, hablemos sobre ello. En el Perú estamos hablando de dos tipos de sistemas previsionales. El público, a través de la ONP, Oficina de Normalización Previsional, y el privado a través de las AFP, Asociación de Fondo de Pensiones. Estos se han creado con el objetivo de que la persona al término de su vida laboral siga teniendo ingresos, obviamente a partir de su jubilación. Esto, si está cumpliendo los objetivos o no, es motivo de discusión y justamente también motivo de diversas propuestas para reestructurar, para reformar el sistema de pensiones en el país. No solamente el privado, también el público, que tiene serias deficiencias, ¿no? Las AFP actualmente tienen un fondo importante que asciende a alrededor de 180.000 millones de soles. Este monto es importante, es mucho, es pequeño, no es importante, depende de con quién nos midamos. El presupuesto del Estado, el presupuesto público del año 2020 asciende a 177 mil millones de soles. ¿Cuánto es el monto que manejan las AFP actualmente? 180.000, por ahí, 170.000, 177.000 presupuesto público, 180.000 aproximadamente el fondo de pensiones total. Entonces estamos hablando de esa magnitud más o menos, o sea, de una cantidad importante de dinero. Ahora bien, el retiro es otra cosa. Si pensamos en que podrían retirar las personas hasta su 25%, estaríamos hablando de aproximadamente 45.000 millones de soles, lo cual no es así porque la ley ha tenido márgenes bien precisos, mínimo una UIT y máximo 3 UIT, es decir, máximo 12.900, lo cual no es una cifra grande tampoco. Entonces eso obviamente va a disminuir el monto que se va a retirar, o sea que del total de 180.000 millones de soles que manejan las AFP actualmente, pues menos de 20.000 millones de soles se va a retirar, ¿no? Mucho menos, ¿no? Incluido el fondo que ya fue retirado a partir del decreto supremo que el Ejecutivo ha aprobado también hace algunas semanas. En el Perú tenemos 4 AFPs. AFP Integra, Prima AFP, Profutura AFP y Hábitat. El primero que estuvo fue Integra, el último que se integró fue Hábitat. Hábitat es de un grupo chileno. ¿Cuál es el mejor fondo o cuál es la mejor AFP? Para todos los gustos y para toda la discusión de todas las personas. Sin embargo, sí, en honor a la verdad, tengo que señalarles lo que reporta anual y mensualmente la SBS. Y de hecho, a nosotros cuando nos llaman las AFP nos dicen, nosotros ofrecemos la mejor rentabilidad, la mejor tasa, el mejor promedio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el dato crudo que nos da la SBS? La AFP que tiene la mayor rentabilidad en estos momentos es Habitat. Y puede deberse a algunos motivos, no quiero hacer propaganda por supuesto a nadie, pero que una AFP como Habitat ofrezca la mayor rentabilidad actualmente puede ser motivo de por lo menos dos cosas. La primera, que es la última AFP en haberse integrado al mercado y por lo tanto, como es reciente, tiene pocos años, naturalmente tiene pocos afiliados y para poder ser una opción atractiva tiene que ofrecer su mejor rentabilidad posible. Eso puede ser un motivo. Y lo segundo puede ser que como estamos en un contexto en el cual tiene mucho que ver la administración que tienen las AFP, podría ser una de las cosas que expliquen
que sus administradores de fondos son eficientes, ¿no? Podría ser. En bonos y en acciones fundamentalmente. Los bonos, que son fijos, porque tienen una tasa de interés fija, y las acciones, que son variables, ofrecen una rentabilidad variable. ¿Por qué? Porque dependen del funcionamiento de la economía, dependen de si el mercado está en alza o hacia la baja. Entonces, son instrumentos de renta fija, los bonos corporativos o los bonos soberanos, aquellos bonos que emite el gobierno. Y las acciones o los fondos de inversión son instrumentos de renta variable. La renta significa, instrumento de renta variable significa que son instrumentos de inversión que te ofrecen una rentabilidad variable. Las acciones, por supuesto que son variables, porque dependen de la bolsa de valores, ¿no? Como hemos visto actualmente con nuestros fondos de FP, que como están invertidos en una buena parte en acciones que se cotizan en la bolsa de valores, ha habido una fluctuación económica producto de la crisis sanitaria y luego económica, y por lo tanto nuestros fondos se han caído. Esos son los instrumentos de renta variable. No solamente acciones, por supuesto. Los fondos de inversión también, que últimamente están teniendo mayor importancia y son una alternativa importante de inversión también. Entonces, como ustedes pueden notar, las FP invierten en dos tipos: en instrumentos financieros de renta variable, acciones y fondos de inversión, e instrumentos de renta fija, bonos soberanos y corporativos fundamentalmente. Obviamente hay muchas alternativas de inversión que pueden agruparse en esos dos. Muy bien. De las AFP, pues estamos hablando de cuatro tipos de fondos. El primero tiene que ver con el fondo 0, el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3. El fondo 0 es básicamente para los jubilados, aquellos que ya están en la última etapa de su vida. Entonces es básicamente un fondo que está invertido exclusivamente en instrumentos de renta fija, los más fijos posibles, bonos soberanos. El fondo 1 es de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque el 90% del fondo está invertido en instrumentos de renta fija, bonos, soberanos o corporativos. Y solo el 10% o menos está invertido en instrumentos de renta variable, en acciones o en fondos de inversión, ¿no? Por lo tanto, cuando hay una fluctuación económica como lo que ha ocurrido actualmente, no le afecta mucho al fondo 1 porque, claro, solamente el 10% es variable. El fondo 2 es un tipo de fondo de riesgo medio. ¿Por qué riesgo medio? Porque el 55% por lo menos está invertido en instrumentos de renta fija, en bonos soberanos y corporativos. Y solo el 45% o menos está invertido en instrumentos de renta variable, bonos o fondos de inversión, perdón, acciones o fondos de inversión. Por lo tanto, cuando hay una crisis como la actual, reitero, como es el 45% por lo menos del fondo, es casi la mitad, entonces esa fluctuación sí afecta y por lo tanto nuestros fondos caen. Y eso es lo que ha ocurrido actualmente. Y el fondo 3, que es mucho más riesgoso, es de riesgo alto. ¿Por qué? Porque el 80% está invertido en instrumentos de renta variable, en acciones y fondos de inversión. 80% o menos, ¿no? Mínimamente el 20% debe estar en instrumentos de renta fija, como los bonos soberanos o corporativos. Entonces, obviamente, cuando hay una crisis, cuando se da una fluctuación económica en el mercado, ese 80% que es variable afecta, ¿no? Y por eso que nuestros amigos que han estado en el fondo 3 son los que han sufrido las mayores pérdidas ahora en sus fondos de pensiones. Han perdido hasta el 30, en algunos casos 35% del total de sus fondos. Una pérdida importante. ¿Por qué? Claro, han asumido un riesgo mayor. También les ofrecían una posibilidad de rentabilidad alta. Si es que la economía le va bien, obviamente ellos ganan más. Pero el riesgo es eso. Estaba presente y ha ocurrido lo que se temía. Por lo tanto, se han visto afectados. A raíz de la aprobación de la ley que permite el retiro del 25% de las AFP,
se ha desatado una serie de comentarios, de cuestionamientos, de críticas, de felicitaciones y diversos tipos de opinión de los entendidos. Eh, ¿Conviene o no conviene retirar, queridos amigos? Obviamente cada uno es dueño de sus decisiones, pero debe tomar en cuenta algunas cosas para que esa decisión sea la más objetiva posible, la mejor. Para tomar la decisión de retirar o no retirar nuestros fondos debemos considerar algunas cosas. Primero, si urge el dinero, si es urgente, si es que necesito para alimentación, vivienda, vestido, etc. Ahí obviamente no hay mucho que pensarlo. Lo retiro sin pensar nada. Lo retiro porque es urgente. Pero en muchos casos, si yo quiero retirar para comprarme un televisor de 60 pulgadas o comprarme algo que me gusta, mis gustos, no es recomendable de hecho. ¿Por qué? Porque al retirar los fondos, lo que voy a hacer es, primero, certificar esa pérdida del valor que se ha dado hasta ahora de nuestros fondos. Si nuestros fondos valían como 100, por efecto de la crisis hemos perdido entre el 25%, ahora solamente tenemos 75 soles. Si yo decido retirar el 25% de esos 75 soles, es menor a que si yo retirara el 25% de 100 soles. ¿Se dan cuenta? Entonces, naturalmente, que yo retire ahora va a hacer que concrete esa pérdida potencial todavía que es ahora. Si es que tengo deudas cuya tasa de interés, por ejemplo, si se tratan de tarjetas de crédito, cuyas tasas de interés ascienden a 40, 50, 60, 100%, entonces, recomendación, retire su fondo e inmediatamente pague sus deudas con el banco, principalmente tarjetas de crédito, que son los que tienen las tasas de interés más altas. De otro modo, si es que usted tiene alternativas de inversión que sean rentables, que sean más o menos seguras y que estén por encima del 15-20% de rentabilidad que le puede ofrecer al año, no dude, retire ese dinero e inviértelo, administrelo bien. Si no se dan esas condiciones, si es que quiere para comprarse algún artefacto de lujo, para tenerlo ahí en la caja chica y para mis gastitos corrientes, si quiero para irme de viaje cuando ya se pueda viajar, si es que lo quiero sacar y lo quiero retirar lo quiero depositar en una cuenta a plazo fijo en algún banco, le recomiendo que no lo haga. ¿Por qué? Porque lo que el fondo de la AFP donde estoy afiliado me va a ofrecer como rentabilidad en los próximos 12, 18 meses es relativamente alto. ¿Por qué? Porque como en estos meses el valor de nuestros fondos ha caído, estamos abajo, ya nos estamos recuperando un poco, sí, ya hemos recuperado entre el 20-30% de lo que habíamos perdido, del total que habíamos perdido, pero todavía estamos abajo. La tendencia histórica es que todo lo que cae sube, es un efecto rebote automático. Por lo tanto, esos fondos que ahorita están desvalorizados van a recuperar su valor en los próximos 12 y 18 meses. Y como van a recuperar su valor, si yo he perdido 20 o 30% en mis fondos y en un año o 18 meses lo recupero, esa es la rentabilidad anual que me ofrece, ¿no? Ya ocurrió, ya perdí, ya no hay nada que hacer. Entonces, a partir de hoy, ¿cuánta rentabilidad potencial casi segura me ofrecen las AFP? Entre el 20 y el 80% a 12, 15, 18 meses como máximo. Entonces, esa es la rentabilidad que nos están ofreciendo. Por eso les digo, si ustedes tienen una alternativa de inversión que les ofrece una mejor rentabilidad que esa potencial y es más o menos segura, entonces retírenlo y vayan a invertir. Si no, es mejor dejar sus fondos para que recupere el valor
que se ha perdido. Pero adicionalmente a esto hay algo que tenemos que tomar en cuenta. La liquidez, no solamente el riesgo y la rentabilidad, sino en este momento ya entra en cuestión la liquidez de nuestros fondos. Si está en las AFP y decido no retirarlo, no lo vas a ver cuando mañana o al próximo año lo quiera retirar, de aquí a 2 años lo quiera retirar. No se puede porque es un fondo de pensiones que tiene un fin previsional y no te lo van a devolver hasta que te jubiles, si es que no hay otro evento lamentable como el actual. Eso significa que el grado de liquidez de nuestros fondos es básicamente muy bajo. Si yo lo retiro ahora, obviamente que transitoriamente se ha convertido en un activo líquido, entonces naturalmente lo retiro ahora, lo deposito en una cuenta corriente para mis urgencias, o en todo caso lo puedo depositar a plazo fijo en el mejor lugar, quizá no en un banco, quizá en una financiera, en una caja rural, obviamente que esté autorizado por la SBS. Entonces ahí naturalmente tiene un mayor nivel de liquidez, mayor grado de liquidez. ¿Por qué? Porque, bueno, yo del banco, por más que sea plazo fijo, puedo sacarlo cuando lo necesito de urgencia, ¿no? Pago la penalidad y lo retiro. De las AFP, no. Entonces, si uno cree, haciendo una evaluación individual, que ese dinero, si bien no lo necesita ahora, pero lo puede necesitar en 2 años, en 1 año, en 3 años, y que en ese momento quiere disponer de esos recursos, tiene que retirarlo, porque no va a poder después hacerlo, ¿no? Esta ley solamente es transitoria. Así que tomemos una decisión inteligente.